Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial de Matemática Fácil con Victoria Profe. A ti que estás interesado en la geometría y la distancia, esto fue lo que pasó en matemáticas esta semana. La geometría es una rama de las matemáticas muy antigua, se remonta a Babilonia y el Antiguo Egipto. Estos fueron desarrollando una serie de reglas prácticas para medir figuras geométricas sencillas y para determinar sus propiedades. Los primeros conocimientos geométricos surgieron siglos atrás, hace más de 6.000 años, en una civilización que floreció en Babilonia, situada en el Medio Oriente. Aunque los sumerios, escucha bien, inventaron la rueda, los babilonios descubrieron las propiedades de la circunferencia, dentro de las cuales determinaron su longitud, que es aproximadamente 3 veces su diámetro. La geometría en el Antiguo Egipto. El desarrollo de la civilización egipcia se basó principalmente en la agricultura. El desarrollo de los conocimientos geométricos se debió en gran parte a las mediciones que tenían que hacer al terreno luego de las crecidas del río Nilo. De ahí el origen de la palabra geometría, dos palabras griegas, geo, que significa tierra, metron, que significa medida. En realidad, medir la tierra no fue la única razón de los egipcios para que la clase sacerdotal cultivara las matemáticas. Otra razón fue que los egipcios fueron grandes constructores, como lo demuestran en sus templos, sus pirámides y esfinges, como los que vimos en nuestro viaje al Medio Oriente. También los egipcios cultivaron la astronomía. Los conocimientos de los egipcios han llegado hasta nosotros a través de los papiros, lo que hoy en día serían las hojas de papel. Los egipcios resolvieron numerosos problemas geométricos, uno de ellos, el área del círculo, el área del trapecio isósceles y el área del triángulo. La geometría en Grecia. Los conocimientos geométricos egipcios fueron sometidos a rigurosas críticas por parte de los griegos, entre los cuales destacan Tales de Mileto, Platón, Arquímedes y Euclides. En el campo de la geometría, Euclides es el personaje más sobresaliente, con su obra famosa llamada Elementos. Hoy día, Elementos es la única obra que presenta la geometría de manera lógica y ordenada. Por tal razón, Euclides es considerado por muchos como el padre de la geometría. Te sorprende, ¿verdad? Si en tu comunidad la mayor actividad económica es la agricultura, sabrás de lo que te hablo. Sabrás que cuando vienen tormentas, ciclones, los ríos se desbordan, destruyendo por completo los cultivos y las divisiones que en ellos se trazan. O tal vez vives cerca de ríos, arroyos o cañadas, y cuando sobreviene la inundación, tu hogar se ve afectado, de tal manera que luego que todo vuelve a la normalidad, deben construir las casas, delimitar una vez más el solar y, si es necesario, mudarse a otra localidad. En todas estas actividades hacemos uso de la geometría. ¿Cuán útil es la geometría? Sin importar los orígenes, todavía hoy sigue siendo útil y lo seguirá siendo siempre. ¿Por qué los panales de miel tienen las celdillas hexagonales? Usan los hexágonos porque estructuralmente son más resistentes y como contenedores más eficientes. Además, se adaptan a su cuerpo. Las abejas construyen y viven en uno de los diseños matemáticamente más eficientes de la arquitectura natural, la colmena. Dentro de ella, los panales están construidos con hexágonos perfectos. Alguien podría pensar que los cuadrados también son una forma eficiente de almacenamiento y que con ellos se ahorraría cera, pero los cuadrados no son eficientes repartiendo la carga de una estructura grande, de modo que un panal cargado de miel, que puede pesar hasta 4 kilos, se vendría abajo. Si las celdas de los panales fuesen cuadradas, optimizarían el espacio, pero los insectos necesitan un cubículo adecuado a la anatomía que tendrán tras su metamorfosis. Si las celdas fueran cilíndricas, serían ideales para la crianza, pero se perdería mucho espacio y se emplearía más cera de la necesaria.
Por tanto, las abejas siempre construyen sus celdas en hexágonos perfectos, maximizando la superficie útil. Ahora, la gran interrogante es, ¿actúan las abejas llevadas por un instinto geométrico de origen divino? ¿Responden a razones evolutivas por una cuestión de utilidad? ¿O viene a la forma hexagonal del aplastamiento de unas celdillas sobre otras? Lo que la geometría nos enseña es que cuando uno quiere cubrir un plano con formas geométricas idénticas, lo que se llama teselación, el hexágono es la forma más eficiente, puesto que es la que se ajusta mejor al plano, ofreciendo menos perímetro. Podemos decir que las abejas escogen la figura hexagonal para construir las celdas con la menor cantidad de cera posible. Esta conclusión no fue inmediata y algunos físicos eminentes como Kepler y Darwin creyeron que la forma hexagonal era una deformación por aplastamiento de las formas que pareciera ser un círculo. Fue el matemático Laszlo Fejes quien demostró que el hexágono era la figura geométrica que era capaz de teselar o cubrir un plano empleando un menor perímetro. Aún así, siempre quedará una pregunta sin resolver. ¿Entienden las abejas de geometría? Objeto de estudio de la geometría. La geometría estudia las propiedades y medidas de las figuras compuestas de puntos y líneas, es decir, que la geometría estudia las figuras geométricas en su forma y extensión, figuras como el círculo, el cuadrado, rombos, los cubos. Y si te dijera que hay un elemento en todas las escuelas que veías a diario antes de entrar a clases y que en ese elemento hay incluidas figuras geométricas, ¿me creerías? Sí, hablo de la bandera. La abres y te darás cuenta que tiene 4 rectángulos, 2 azules y 2 rojos. En el centro, la unión de 2 rectángulos más de color blanco, que forman una cruz. Pero esto va más allá. Si observas a tu alrededor, en tu casa, estás rodeado de muchas figuras geométricas. Por ejemplo, los platos de tu casa, donde comes a diario, pudieran tener forma circular o pudieran ser un cuadrado. También si ves la pantalla de tu televisor, el radio de tu casa o una foto bonita familiar, pudiera tener una forma cuadrada o también rectangular. División de la geometría. Las figuras geométricas pueden ser de 2 o 3 dimensiones. Dependiendo el tipo de figura que estemos estudiando, aplicaremos 2 tipos de geometría distinta. Número 1, la geometría plana, la cual se encarga de estudiar las figuras que componen 2 dimensiones, solamente ancho y altura. La segunda es la geometría del espacio, la cual estudia las figuras de 3 dimensiones, las que están compuestas por ancho, altura y profundidad. Atendiendo a otros criterios, podemos clasificar la geometría en diferentes ramas, como la geometría analítica, la geometría métrica, geometría proyectiva, descriptiva, euclidiana, elíptica y la geometría hiperbólica. Euclides intentó definir el punto como aquello que tiene posición, pero no tiene dimensión. El punto no tiene tamaño ni dimensión. Podemos asociar a un punto a una marca minúscula hecha con un lápiz en una hoja de papel. El punto se denota con una letra mayúscula cerca de él. También nuestro personaje Euclides trató de definir la línea recta como aquello que solo tiene dirección. Consideraremos la línea recta como el trazo que hacemos al apoyar la tiza, en nuestro caso, en la pizarra y moverla hacia uno de los lados en línea recta. La recta, como observamos aquí, tiene 2 flechas, lo cual denota que se extiende de manera indefinida. ¿Cómo simbolizamos la recta? Se simboliza a través de 2 letras mayúsculas. Este que tenemos acá sería el símbolo de la recta AB, con una recta doble encima de ellas. Nos da la idea de plano cualquier superficie que podamos observar, de tal modo que, como la pizarra, una hoja de papel, solamente podamos apreciar 2 dimensiones, el ancho y la altura. Proposiciones son enunciados
que pueden ser verdaderos o falsos, no ambos a la vez. Por ejemplo, un ángulo recto mide 90 grados, como este que forma la esquina de la pizarra. En ese caso, es una proposición verdadera. También están los axiomas, que son enunciados que no necesitan, son tan evidentes que no necesitan demostración. Están luego los postulados, que son enunciados que generalmente se aceptan sin demostración. La obra Elementos de Euclides está fundamentada en 5 axiomas y 5 postulados que hoy día son aplicables a toda ciencia. Estos son axiomas o nociones comunes de Euclides. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Si a cantidades iguales se le suman otras también iguales, los totales serán iguales. Si se restan cantidades iguales a otras también iguales, los residuos serán iguales. Dos cosas que coinciden son iguales. El todo es mayor que una de sus partes. Postulados de Euclides. Dos puntos distintos cualesquiera determinan un segmento de recta. Un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. Se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. John Playfair creó uno de los sustitutos al quinto postulado de Euclides acerca de las rectas paralelas, el cual dice: por un punto exterior a una recta pasa solo una recta paralela a esta recta. Los teoremas son proposiciones verdaderas, pero que necesitan ser demostradas. Ejemplo, el teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Corolarios son proposiciones verdaderas que se desprenden de un teorema previamente demostrado. Ejemplo, las partes homólogas de dos figuras congruentes son iguales. El gran filósofo griego Platón dijo una vez: el verdadero creador es la necesidad, que es la madre de la invención. Hasta aquí el tutorial del día de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas las notificaciones. Bye bye.